Pues muchas gracias por invitar a CEAR Euskadi a este espacio y también, bueno, especialmente a Susana, ¿no?, que sabe un poco cuál es la visión. Yo cuando Susana me llamó le dije, ¿tú sabes de qué estamos hablando en CEAR Euskadi? Y que es una crítica profunda al modelo de desarrollo y la mirada puesta en los grandes proyectos de desarrollo como uno de las causas fundamentales del desplazamiento forzado a día de hoy. Entonces, lo que yo voy a exponer es un poco radicalmente opuesto a la postura que se está planteando esta mañana. Entonces, agradezco mucho que Susana, sabiéndolo, también me permita estar aquí. Yo os voy a poner un vídeo, voy a poner solo un trocito, bueno, 5 o 6 minutos del vídeo de Marta, para luego iniciar con mi intervención, que es una persona refugiada, ¿no?, para que también pudiéramos escuchar a una persona refugiada en esta sala. Bueno, Marta dice a dónde y por qué, ¿no? Y por qué es muy claro, es porque hay una implementación de un proyecto de desarrollo del que Unión Fenosa fue socio mayoritario durante 9 años, ¿no? ¿Por qué es al servicio de intereses empresariales españoles, ¿no? Cuando se implementa la represa de la Salvajina en el Cauca, ¿hace falta esa represa a la población del Cauca? ¿Le hace falta la represa de Salvajina a la población colombiana? O sea, Colombia tiene un montón de ríos represariados, ¿no? Pero si habláramos de Brasil, pues habría muchos más, ¿no? Donde estaría Iberdrola, que no opera en Colombia, que yo sepa, y otras grandes multinacionales españolas, ¿no? Hay otras cuestiones. Yo he traído el testimonio de Marta. No es el caso más reciente en el que nosotros hemos trabajado, pero es una cuestión extraordinariamente común de cómo se implementa el modelo de desarrollo, ¿no? Es extraordinariamente común. Cuando hace unos meses asesinaron a Berta Cáceres y salió a la luz pública y se habló en el Estado español de Berta Cáceres, que es algo sorprendente, una lideresa campesina ambientalista asesinada que tuviera tanta repercusión aquí, eso es la punta del iceberg de cómo se implementa el modelo de desarrollo con fondos europeos y fondos españoles y fondos vascos y fondos catalanes en otras partes del planeta, ¿no? Hay algunas cuestiones que a nosotros nos parecen muy interesantes del Cauca, de donde viene Marta, ¿no? El Cauca es un territorio súper concesionado, o sea, la mayoría del territorio del Cauca está concesionado. Mucho a empresas transnacionales, mucho a otros capitales privados colombianos y muy poquito a las poblaciones indígenas que viven en ese territorio, ¿no? Es un territorio donde hay mucha presencia de actores armados, mucha presencia, es un territorio muy violento y es un territorio donde viven poblaciones históricamente discriminadas. Es el territorio con mayor índice de población indígena del país. Porcentaje de población indígena, uno de los porcentajes más altos, donde hay mucha población también afrodescendiente y mucha población campesina. Y a nosotras en CEAR Euskadi esto no nos parece casual. No nos parece casual que en el mismo lugar donde entran a operar los grandes proyectos de desarrollo, las multinacionales, sean lugares donde hay poblaciones vulnerables, donde, como decía al principio Susana, tienen una precariedad más grande en cuanto a la protección de derechos y a la vinculación con el territorio, y donde hay actores armados. Nosotros quisimos seguir investigando sobre grandes proyectos de desarrollo. Hicimos una investigación del caso del Quimbo, que es otro caso que está en el río Magdalena, que es el río más importante de Colombia. Y una de las cuestiones difíciles fue que queríamos buscar un caso donde hubiera capital español y queríamos buscar un caso donde hubiera desplazamiento. Eso era factible, pero no era tan factible encontrar un caso donde se pudiera investigar sin riesgo para los investigadores que trabajaban con nosotras y que desde CEAR Euskadi no queríamos que asumieran un riesgo muy alto, ¿no? El investigador con el que yo estaba trabajando quería entrar al puerto de Buenaventura, donde opera la empresa de contenedores de Barcelona, ¿no? Pero es imposible investigar en Buenaventura sin correr riesgos, ¿no? Ese es un poco el escenario que yo quería traer, porque creemos que se está produciendo una tipología de desplazamiento al servicio del modelo de desarrollo, que nosotras llamamos un desplazamiento categorial. Un desplazamiento categorial que además, digamos que es consecuencia del modelo, pero también es una estrategia del modelo. Y si no lo tenemos presente, pues se nos escapa una parte muy importante de lo que está ocurriendo, ¿no? Es estrategia en cuanto a que hay una persecución directa y en el que las lideresas, la población campesina, la población afro y la población
indígena es la más amenazada, pero sobre todo la gente que está liderando la resistencia a la entrada de grandes proyectos de desarrollo, la gente que está liderando la resistencia al acaparamiento de tierras, al despojo, y la gente ambientalista. Entonces hay una parte de estrategia que es la desaparición, la criminalización y el desplazamiento de líderes y lideresas. Y esto es una realidad recurrente en América Latina y seguramente, yo no he estudiado, lo será en África y en otras partes del planeta, ¿no? Pero luego también, si bajamos, y en ese caso, el caso de Marta nos sirve para ilustrar eso. Marta sufre una persecución, podríamos llamar política, englobable clarísimamente en la Convención de Ginebra. Es una persona amenazada, su marido ha sido amenazado, ha tenido que salió de Colombia en un programa de protección temporal, volvió a intentar vivir allí, tuvo que marcharse. Pero luego hay un montón de gente dentro de que sufrieron la repercusión de la entrada de la salvajina, que yo llamo la gente que sufre coacción, es decir, que no hay una persecución directa, pero que hay un montón de mecanismos, ¿no? A veces legales y otros alegales y otros ilegales para sacarla de allí, ¿no? Aunque no sufra una violencia tan directa, ¿no? Y esa es la gente que estratégicamente estorba el desarrollo y que hay que desplazar. Y luego está la gente que sufre las consecuencias del modelo, ¿no? La gente que sufre las consecuencias de la salvajina y que igual pues puede ser gente que era campesina, pescadora, bueno, un montón de empleos que hay alrededor del río y que tuvo que dejar su tierra, pero también puede ser la gente que vivía en otra zona del territorio y que ya no hay pesca, ¿no? Porque gracias a la represa de la salvajina se degradó el sistema, el ecosistema y desaparece la pesca y además cambia el microclima de esa zona del país, ¿no? Como está cambiando en otras zonas. Yo le comentaba ayer a Susana que en Colombia hay casos ya donde podemos estudiar el desplazamiento forzado a causa de entrada de minerías, con todos estos elementos que he comentado antes, y que hay otra generación que ahora se está desplazando porque la degradación ambiental es tan severa que no se puede llevar una vida en esa parte, ¿no? En esa parte del territorio. Entonces yo creo que la degradación ambiental y el cambio climático son el último eslabón de una cadena en la que el modelo de desarrollo desplaza a sectores importantes de la población, ¿no? Y que hay poblaciones especialmente amenazadas. Nosotros creemos que en este sentido hay que, desde FEAR Euskadi tenemos desde luego una apuesta política muy clara en dos direcciones, ¿no? La primera sería el foco en las causas del desplazamiento y en ese foco en las causas de desplazamiento poner el foco en el modelo de desarrollo desplazador que tenemos, que está sacando a mucha gente de su territorio, ¿no? Y en ese sentido, y poner el foco en las empresas transnacionales y en el poder corporativo como nuevos agentes perseguidores, violentadores de derechos y desplazadores de población, ¿no? Y en ese sentido, a mí me gusta recordar así rápido, para poder llegar a la parte de instrumentos, que hay 4 mitos fundamentales, o hay muchos más, pero hay unos mitos fundamentales del desarrollo que algunos hemos aprendido de las compañeras que trabajan desde el ecofeminismo, ¿no? Primero es la mentira falaz de la teoría de la filtración, ¿no? El desarrollo no permite que otra gente viva mejor, sino que hablamos de la acumulación por desposesión, ¿no? Es decir, si tú tienes, yo no tengo, y si yo tengo, tú no tienes, no nos lo estamos repartiendo, yo te lo voy a quitar. La segunda fantasía sería la de la producción, ¿no? Que hablemos de que producimos petróleo, que producimos madera. No, no producimos, extraemos del territorio, y eso deja de existir. Lo hemos sacado, lo hemos transformado, pero no lo estamos produciendo. Y la teoría de producción, digamos, que alimenta la idea del planeta ilimitado, ¿no? Porque parece que creamos cosas y no las creamos, las extraemos de la naturaleza, ¿no? La tercera es la fantasía de que la vida humana es posible en cualquier contexto, ¿no? Es decir, negando la vulnerabilidad de los cuerpos, y le mira a las compañeras de ahí, ¿no? Que son las que han puesto esto en evidencia, ¿no? La vida no es posible en cualquier circunstancia. Y además negamos la dependencia que tenemos con la naturaleza, la ecodependencia, la idea de que somos parte de ese sistema, de esa naturaleza, ¿no? Y la otra es la negación de la crisis de reproducción social. Es decir, hay sectores de la población que van a desaparecer, que están desapareciendo. Ya ha desaparecido mucha población indígena y la población campesina está, digamos, en riesgo de extinción, por simplificarlo en este momento, ¿no? O sea, hay sectores de la población que van a desaparecer, que su modelo de reproducción, modelo de vida desaparece y ellos con ese modelo de vida, esas personas, ¿no? También nos parece muy relevante poner la mirada en cómo se lleva a cabo este modelo, ¿no? A mí me gusta traer el caso de Marta, me daba un poco de apuro porque es un caso violento, pero es que el modelo capitalista, extractivista, desarrollista, patriarcal, neoliberal y todos los apellidos feos que le podamos poner,
tiene dos mecanismos fundamentales, y uno es la arquitectura de la impunidad, es decir, tenemos un derecho que protege a las empresas transnacionales coercitivo, vinculante, duro, y un derecho que protege la vida humana blando, cada vez más llevado a instrumentos de voluntariedad, ¿no? Que se están rebajando cada vez más los estándares de exigibilidad en cuanto a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los derechos humanos de las personas, y se están poniendo más en la voluntariedad, y yo creo muy poco en la voluntariedad. A mí cuando me dicen pacto de caballeros, que se ha mencionado esta mañana, yo me echo a temblar, porque los pactos de caballeros normalmente no benefician a las mayorías sociales. Y se impone también a través de estrategias de shock. A mí me gusta mucho relacionar la violencia que sufre Marta con otras violencias mayores. Es decir, la gente acepta cosas que no quiere mediante el miedo. Y eso es algo que creo que en este momento de la historia es súper claro, ¿no? Y eso lo hemos visto, esta mañana se mencionaba el huracán Katrina, ¿no? Pues después del huracán Katrina vino la privatización de la escuela pública en Nueva Orleans, ¿no? Y después del tsunami en el sudeste asiático, los pueblos pesqueros se reconvirtieron en pueblos hoteleros, ¿no? Es decir, cuando la gente tiene miedo, acepta cosas que no aceptaría. Y eso va no solo desde la violentación a una lideresa o del asesinato de una lideresa, sino también de medidas políticas más graves, ¿no? En el Estado español, creo que lo hemos visto con la crisis económica, estamos desmantelando el Estado de Derecho con una poca contestación ciudadana, bueno, con contestación ciudadana, ¿no? Pero con miedo también. Y además hacemos una ley de represión de la protesta, ¿no? Como es la ley de seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, aprovechamos el estado de miedo para introducir cosas que la población no quiere. Y en ese sentido, a mí me da mucho miedo hablar de una categoría. Nosotros hace años empezamos a investigar este tema del refugio ambiental y acabamos investigando el tema de transnacionales porque nos pareció lo más político y lo más, con más posibilidades de incidencia política y de transformación social y de aterrizaje, digamos, en nuestras realidades y en establecimiento de responsabilidades. Yo ahora oigo hablar, entonces se hablaba más de refugio ambiental cuando los acuerdos de Cancún, es el recuerdo que yo tengo porque yo me he desvinculado un poco de estos espacios de debate, y ahora oigo hablar de refugiados climáticos, que no sé si se pretende excluir a toda la gente que sufre degradación ambiental de ese debate, ¿no? Porque entre el cambio climático y la entrada al megaproyecto hay un montón de elementos de degradación ambiental, ¿no? El cambio climático es el que llega, digamos, más tarde, aunque ya sabemos que vivimos en un momento de gran repercusión del cambio climático, ¿no? Entonces, a mí me parece que meter a toda la gente que se desplaza en un mismo saco es un riesgo grande, ¿no? Yo soy una ferviente defensora de la Convención de Ginebra. ¿Por qué? Porque es el instrumento que tenemos. Es decir, podemos debatir, los instrumentos por inventarnos no protegen a nadie. O sea, creo que está bien que intentemos inventarnos nuevos instrumentos, pero creo que los instrumentos por inventarnos de momento no protegen a ninguna persona, ¿no? Entonces, la Convención de Ginebra del año 51 creo que tiene posibilidades interesantes. Ya se ha mencionado esta mañana el tema del grupo social. Creo que en el grupo social entran muchas cosas. Creo que la gente que sufre sufre las consecuencias de la degradación ambiental, la entrada de megaproyectos y en muchas ocasiones del cambio climático son poblaciones discriminadas, previamente discriminadas, y eso es un factor a tener en cuenta, ¿no? Esta mañana se ha dicho, las consecuencias no son iguales para unas personas que para otras. Pero además a mí me gusta recordar que aunque la Convención de Ginebra es la que define lo que es una persona refugiada, que ha salido esta mañana, me gusta recordar que hay instrumentos posteriores a Ginebra, que hay vida después de Ginebra, ¿no? Y que hay vida más allá de Europa. Es decir, que hay instrumentos como la Declaración de Cartagena, como los principios de Van Gogh, como la Convención Africana, que definen lo que es una persona refugiada de una manera más amplia y que hablan de la violación masiva de derechos humanos, ¿no? Y que yo creo que cuando tu país desaparece hay una violación masiva de derechos humanos. Y creo que cuando no puedes acceder al agua potable, cuando no puedes alimentar a tu familia, hay una violación masiva de derechos humanos. Y que las personas refugiadas no son refugiadas porque las reconoce un país o porque las reconoce la Convención de Ginebra, sino son refugiadas por lo que han vivido en sus países de origen. Y eso lo ha dicho la jurisprudencia, no lo dice CEAR Euskadi. Es decir, el refugio es declarativo y no es constitutivo, ¿no? Entonces yo por eso me gusta hablar de personas refugiadas, independientemente de que el instrumento único en el que puedan tener protección sea la Convención de Ginebra, ¿no? Yo le estaba oyendo, y bueno, y también me gusta recordar lo que significa persecución en el marco de la Convención de Ginebra, que es una violación grave o sostenida o sistemática de derechos humanos y que además tiene que darse el factor de que tu estado de origen no pueda protegerte. Entonces yo creo que esto es muy amplio, ¿no? Y que hay mucha violación de derechos humanos y muchos estados que no quieren, no pueden o no les interesa protegerte, ¿no?
Pero también, antes oyendo a Fernando, cuando hablaba de lo que se había propuesto que podía ser el marco de protección a las personas que huían del cambio climático, que han tenido que desplazarse por el cambio climático, yo pensaba, pues eso es la Directiva Europea de Protección Temporal. O sea, la Directiva Europea de Protección Temporal contempla eso. Tenemos un marco europeo de directivas muy interesante sobre el que podemos trabajar, ¿no? Entonces, está el Estatuto de Asilo de Ginebra, pero también está el Estatuto de Protección Subsidiaria, que aprovecho para deciros que es el que se le da a las personas refugiadas en el Estado español, porque no se les da asilo a las personas refugiadas. Y tenemos el Estatuto de Apatridia, que también existe en el Estado español, tenemos la protección subsidiaria, tenemos las razones humanitarias que contempla la ley de extranjería. Es decir, hay elementos de incidencia mucho más próximos, desde las leyes, cómo se aplican en el Estado español, al acervo de la Unión Europea en materia de protección internacional. Entonces, a mí me parece muy peligroso el englobar a las personas que están sufriendo esos desplazamientos en una categoría distinta. Creo que pueden entrar en diferentes instrumentos, creo que pueden hacer parte de categorías muy diferentes y creo que en el Estado español hay elementos para proteger. Lo que no hay, obviamente, es voluntad política, ¿no? Y además hay otro instrumento que a mí me parece fundamental, bueno, no es un instrumento, ¿no? Pero hay otro elemento del derecho internacional que es el principio de no devolución y que se aplica también en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que dice que una persona no puede ser devuelta a un país en el que su vida corra peligro, ¿no? Entonces yo creo que instrumentos hay. Y yo creo que hay un margen de maniobra amplio, ¿no? Muy amplio, y de incidencia política muy amplio y muy concreto que se puede hacer desde el Estado español, ¿no? Y en primer lugar, yo creo que está en desmantelar la percepción del modelo de desarrollo. Hay que ser súper críticas con el modelo de desarrollo y recordar que somos las principales beneficiarias, ¿no? Somos responsables, somos beneficiarias, somos parte de que se produzcan el cambio climático y de que se produzcan los desplazamientos. Para mí, más importante que la definición de si es refugiada o si es migrante forzada, porque de ahí ya no me apeo, es desentrañar ese carácter forzado que están teniendo muchos de los movimientos de población de la gente que está llegando en este momento al Estado español y a Europa. La mayoría de la gente que llega en estos momentos a nuestras fronteras ha sufrido un desplazamiento forzado. Frente a lo que estamos viendo, ¿no? De la migratización del derecho de asilo, que yo llamo, que es tratar como migrantes a personas que huyen de situaciones insostenibles y de violación de derechos. Y creo que hay que apelar por una interpretación amplia de los instrumentos de protección que tenemos, acorde a los tiempos que vivimos, que es lo que comentaba antes Susana, y por una lectura radical e indivisible del marco internacional de derechos humanos, ¿no? Y, por supuesto, fiscalizar el poder corporativo y a las empresas españolas. Yo no sé si está aquí, bueno, luego lo comento, no sé si está aquí todavía la persona que ha venido de la Agencia Española de Cooperación Internacional, ¿no? Pero creo que lo que se avecina, es decir, yo le pediría a la cooperación española que en sus políticas, en sus tratados con la cooperación esta que se está haciendo público-privada, se asegure de que las empresas españolas no desplazan a población, es lo primero que le pediría. Y lo segundo que le pediría es que la cooperación española no financie centros de detención, ¿no? Como ha ocurrido. Esas serían mis dos primeras apelaciones si vamos a trabajar migración desde la cooperación al desarrollo española. Muchas gracias.